Hola, ¿cómo están? Yo muy contento de volver a saludarlos y en esta oportunidad mi propósito es desarrollar los problemas que han sido propuestos en el más reciente examen de admisión a la Universidad Nacional del Centro del Perú, primera selección 2021. Así que vamos para adelante, desarrollaremos las preguntas del curso de Estadística y Probabilidades. Área 1, problema número 1. En el siguiente histograma se muestra la distribución de frecuencias de un conjunto de personas y sus pesos. Ahí podemos apreciar el diagrama y este será traducido en un cuadro de distribución de frecuencias. Usted podrá apreciar esta tabla que corresponde a los datos ordenados. Y estos datos ordenados son presentados en el diagrama. Los intervalos 40-50, 50-60, 60-70 y 70-80 son 4 intervalos a continuación. La marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, se obtiene sumando los límites y dividiendo entre 2. Aquí sale 45, en el siguiente 55, luego 65, 75. A continuación, la frecuencia absoluta, que se denota de esta manera, y la frecuencia absoluta es el número de datos de cada intervalo. Observemos las alturas de las barras. La primera altura es 10, así que la primera frecuencia absoluta es 10. La frecuencia absoluta del segundo intervalo, 15. La del tercero, que es la mayor, 20. Y la cuarta, 5. Bueno, piden determinar la moda y la mediana, pero se sabe que la media aritmética, ojo, piden determinar la moda y la media aritmética. La media aritmética con datos agrupados es igual a sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra. Entonces, llegado a este punto, es necesario encontrar el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Multipliquemos entonces 45 por 10, 450, 55 por 10, 825. 65 por 20, 1300. 75 por 5, 375. Ahora sumemos 5 más 5, 10. 5 más 2, 7, más 7, 14, más 1, 15. Llevo 1. 4 más 8, 12, más 3, 15, más 3, 18, más 1, 19. Llevo 1. 1 más 1, 2. También es necesario conocer el número total de datos o el tamaño de la muestra. En este caso, sumando las 5 frecuencias absolutas sale 50. Ahora sí, se puede indicar la media aritmética. Observe la fórmula, sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta, que es 2950, entre el tamaño de la muestra, que es 50. Se puede simplificar 10 con 10 y luego dividir, no es 295 entre 5 y el cociente es 59 y 59 representa la media aritmética. Ahora la moda. Pero para hallar la moda es necesario identificar la fórmula porque se trata de un grupo de datos ordenados, agrupados. La moda es límite menor de la clase modal más ancho de la clase modal por diferencia 1 sobre diferencia 1 más diferencia 2. Bien, entonces, para hallar la moda de este grupo de datos ordenados, primero se identifica la clase modal. Y la clase modal es aquella que tiene mayor número de datos. Observe las frecuencias absolutas. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor número de datos? Es el tercer intervalo, ¿verdad? Porque tiene 20 datos, mayor que las otras frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, la clase modal en este cuadro es el intervalo 60-70. Ahora las diferencias. Diferencia 1 igual, ojo aquí, ¿cómo así se determinan las diferencias? Algunos han olvidado. La diferencia 1 es aquella que existe entre la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 20, menos la anterior, que es 15. 20 menos 15, 5. Y la diferencia 2 es aquella que existe entre la frecuencia absoluta de la clase modal menos la siguiente. 20 menos 5, 15.
Cuando digo la siguiente es esta frecuencia absoluta. Ahora sí podemos indicar la moda, reemplazar los valores en la fórmula. La moda es igual límite menor de la clase modal, el límite menor en nuestro caso es 60, más ancho de la clase modal, el ancho en todos los intervalos es el mismo, es 10, por diferencia 1 que es 5, sobre diferencia 1 más diferencia 2. Desarrollemos de inmediato esta operación básica. Aquí tengo 5 veinteavos, 10 con 10 se van, queda 5 medios, 5 entre 2 es 2,5, 60 más 2,5, 62,5. Entonces, en este ejercicio, el valor de la moda es 62,5 y de la media aritmética 59. La alternativa correcta del problema 1 de estadística en el área 1 es A. Problema número 2 de estadística y probabilidades. Se realizó una encuesta en una de las comunidades andinas referente a la cantidad de ganado ovino por familia y se obtuvieron los resultados que se muestran. Aquí podemos observar un cuadro de distribución de frecuencias, los intervalos y las frecuencias absolutas. ¿Cuál es la mínima cantidad de ganado del 20% que tienen más ganado? Bueno, este problema corresponde al capítulo de medidas de posición en estadística. Para ser preciso aquí, utilizaremos deciles. Pero, ¿qué es el decil? A ver, es una buena oportunidad para recordar qué es el decil. Entonces aquí la forma abreviada es D sub K, donde K es el elemento ordinal. ¿Qué decil pretendemos determinar? La fórmula es esta: límite menor de la clase decil más ancho de la clase decil por número de datos por K sobre 10 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior de la clase decil sobre la frecuencia absoluta de la clase decil. De hecho, que así como está, como que no se va entendiendo, pero siempre que ustedes hayan hecho medidas de posición, de a poco van a recordar. Pero, ¿cuál es el propósito de decil? Es que divide a la distribución, seguro que esto recuerdan todavía, ¿en cuántas partes iguales? En 10 partes iguales. Bueno, se va a explicar. Lo que vamos a hacer en todo caso es representar un diagrama lineal y ese diagrama lineal dividiremos en 10 partes iguales. Claro que el trabajo es algo engorroso y bueno, aquí vamos a ver puntos suspensivos. Ojo que estamos dividiendo a la distribución en 10 partes iguales. Muy bien, más o menos así, ¿ve? Entonces, cada parte representa el 10% del total. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo en 10 partes iguales. Además, atentos jóvenes, además se dice que este es el decil 1, decil 2, ojo, decil 3, luego llegaremos al decil 4, decil 5, que es prácticamente el 50% de toda la distribución, luego decil 6, decil 7, este es el decil 7, decil 8, decil 9, ¿correcto? Además, en términos de porcentaje, el decil 1 representa el 10%, el decil 2 20%, el decil 3 30%, luego el decil 7 70%, luego el 80% y el decil 9 el 90%. Pero aquí dice cuál es la mínima cantidad de ganado del 20% que tiene más ganado. Del 20% que tiene más ganado se refiere a este sector, a esta parte de la distribución. ¿Ya? O sea, aquí tenemos el 20%, pero que tienen más ganado. Y de ese espacio geométrico nos piden la mínima cantidad y la mínima cantidad se ubica aquí. Entonces,
en realidad en este ejercicio piden el decil 8. ¿Ya? El decil 8. ¿Y cuál es la clase del decil 8? Entonces vamos a determinar la clase del decil 8. ¿Cómo? Así, su atención por favor. 8, porque es el decil 8, multiplico por el número total de datos, algo que me olvidé cuántos datos son. Sume 12 más 8, 20 más 7, 27 más 10, 37 más 5, 42, son 42 datos en total. Entonces, multiplico 8 por 42 porque voy a determinar el decil 8 y dividir entre 10. ¿Por qué? Porque a la distribución estamos dividiendo en 10 partes iguales. A ver, multipliquemos 8 por 2, 16, 8 por 4, 32, 33. Entonces, el decil 8 es aquel dato que tiene este lugar, 36,6, o sea, 33,6, o sea, más o menos entre el dato 33 y el dato 34. Pero si nosotros determinamos las frecuencias absolutas, porque va a ser necesario también determinar la frecuencia absoluta en este caso, observe que la primera frecuencia absoluta es 12, la segunda 12 más 8, 20, la siguiente 20 más 7, 27, luego 27 más 10, 37 y luego viene 42, ¿correcto? Entonces, hasta aquí hay 12 datos, hasta el primer intervalo hay 12 datos, hasta el segundo intervalo 20 datos, hasta el tercero 27, todavía no se llega al dato 33, entonces, ¿dónde se encuentra el decil 10? El decil 10 se encuentra en el cuarto intervalo, entonces aquí usted coloque clase decil 10, no, miento, no es el decil 10, es el decil 8, porque estamos tras él, vamos a tener que determinar el decil 8. Entonces, la clase decil 8 es igual al intervalo 50-55. Bien, ahora vamos a tener que determinar entonces dicho decil. El decil 8 va a ser igual a límite menor de la clase decil 8 y el límite menor es 50. Entonces aquí coloco 50. Más ancho de la clase, que en este caso es 5, todos tienen el mismo ancho, por n por k, pero en este caso n es 42 por k, que es 8. 8 por 42 sobre 10, menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase decil. Pero la frecuencia absoluta es esta. Esta es la frecuencia absoluta del decil. Pero no piden la frecuencia absoluta, sino la frecuencia absoluta acumulada anterior a esta frecuencia. Entonces, la acumulada anterior es 27. 27 sobre la frecuencia absoluta del decil 8, que en este caso es 10. Efectuemos esta operación, jóvenes. Esto va a ser igual a 50 más, a ver aquí, 8 por 42, entre 10 sale 33,6 menos 27. ¿Cuánto es 33,6 menos 27? Sale 6,6 sobre, pero aquí puedo sacar quinta, ¿no? Quinta 1, quinta 2, sobre 2 sería. Efectuando esta operación, sale, a ver, 3,3, 50 más 3,3, 53,3. La alternativa correcta de este problema número 2 es la alternativa E, pues. La alternativa E, un problema algo complicado que corresponde al capítulo de medidas de posición del curso de estadística. Ahora desarrollemos el problema número 3. Se muestra la ojiva porcentual de las edades de cierto número de personas. En realidad esta imagen recibe el nombre de diagrama escalonado, y uniendo estos puntos superiores de las barras, porque en realidad estas son barras, se origina este recorrido estadístico que se llama ojiva. ¿Y por qué en este caso se dice que es una ojiva porcentual? Porque los valores o las alturas corresponden a las frecuencias absolutas acumuladas. Lo que vamos a hacer inicialmente es elaborar un cuadro. Va a ser preciso elaborar un cuadro que tiene 5 intervalos. Si usted observa detenidamente el cuadro, pues tenemos 3 columnas. La primera que corresponde
a las clases o intervalos. Son 5 clases por si acaso. La primera 0,5, la segunda 5,10, luego 10,15, 15,20 y 20,25. A continuación, este diagrama escalonado corresponde a las frecuencias relativas acumuladas. Solo que aquí puse absolutas, en realidad son relativas. Así que tenemos que corregir, ¿ya? Son relativas. Veamos y cómo se representa o cómo se denotan las frecuencias relativas. La simple es así, H sub I, y la acumulada H mayúscula sub I. La primera acumulada es 10, pero en realidad es 10%, ¿no? La segunda 25, consta que son acumuladas. La tercera 45, la siguiente 55, la última 100. De hecho, la última siempre va a ser 100%. Pero conociendo las acumuladas podemos hallar las frecuencias relativas simples. La primera, 10%. La segunda, ¿cuánto sumo a 10 para que sea 25? 15%. La siguiente, 20%. La siguiente, 10%. Y la última, 45%. Bien. Ahora que ya tenemos entonces las frecuencias simples, habría que determinar lo que piden. ¿Qué porcentaje de las personas tienen edades comprendidas entre 12 y 18 años? Entre 12 y 18 años. Bueno, el análisis está centrado o abarca geométricamente a estos dos intervalos, cuyos extremos son 10 y 20. Y lo que vamos a hacer entonces a continuación es representar un diagrama lineal. Ese diagrama lineal va a ser dividido en dos partes iguales. Aquí colocamos extremo 10, luego el extremo 15 y luego el extremo 20. En la parte superior, las frecuencias relativas que corresponden a cada uno de estos intervalos. Aquí viene el 20%. Observe dónde sale eso. 20%. Y aquí 10%. ¿Correcto? Ahora dice, ¿qué porcentaje de personas tienen edades comprendidas entre 12? Bueno, 12 viene por acá. ¿Ya? Y 18 por aquí. Entre 12 y 18 años. Entonces, la incógnita, lo que piden porcentualmente, parte de este punto aquí y termina aquí. ¿Ya? La incógnita. Entonces, aquí pongo X y ya podemos determinar X. Pero ¿cómo así? Observando detenidamente las frecuencias relativas y el espacio geométrico que corresponde a la incógnita. Observe, vamos a establecer proporcionalidad. ¿Cuál es la distancia del punto 10 al punto 12? 2. ¿Cuál es la distancia del punto 12 al punto 15? 3. Pero necesito establecer proporcionalidad, entonces pongo 2K y 3K. Ahora el trabajo es mental. Observe, 2K más 3K. Atentos, 2K más 3K, 5K. 5K es igual a 20%, por tanto K es ¿cuánto? 5K es igual a 20%, entonces K es 4%. 3 por 4%, aquí sale 12%. Para quienes no han asimilado adecuadamente, la distancia del punto 10 al punto 12 es 2 y la distancia del punto 12 al punto 15, 3. Pero como trato de establecer proporcionalidad, pongo 2K, 3K. La suma de estos dos valores es igual a 20. 2K más 3K es 20%. Entonces K es 4%. Pero necesito este espacio que corresponde a la incógnita. 3 por 4%, 12%. Algo similar en este otro sector. Aquí la distancia que hay de 15 a 18 es 3. Y la distancia que hay de 18 a 20, 2. Preestablezco proporcionalidad. Pongo K sub 1, aquí K sub 1. Pero ojo, ahora la cuestión operativa, 3K sub 1 más 2K sub 1, 5K sub 1 igual a 10%. K sub 1 es 2%. 3 por 2%, 6%. Entonces, para determinar la respuesta simplemente sumo estas frecuencias, estos valores porcentuales de los dos sectores que corresponden a la incógnita. Sería 12% más 6%. Ya usted tendrá que indicarme cuál es la respuesta entonces. 18%. El 18% de personas tienen edades comprendidas entre 12 y 18 años. Alternativa correcta, la B. Sin pérdida de tiempo, ahora ingresamos al área 2. Estamos desarrollando los problemas propuestos en el examen de admisión a la UNSP Primera Selección 2021. Espero que sea de su agrado. Bien, problema número 4.
área 2. Se tiene las notas de 3 personas, A, B y C. Ojo que son notas. Y resulta que tenemos que ordenar. Indica el ordenamiento correcto de los conjuntos de datos de acuerdo a la variabilidad de mayor a menor. Bueno, este es un tema que corresponde al capítulo de medidas de dispersión en estadística. Bueno, es un tema que muchas veces no se desarrolla, y si se desarrolla es porque tenemos un ciclo normal en nuestra institución, ¿no? O en cualquier institución. Pero desde el año pasado, pues no podemos hablar de ciclos normales, ¿no? Esta enseñanza remota, pues tiene muchas limitaciones, pero aún así hacemos el esfuerzo. Entonces hagamos un repaso de las medidas de dispersión conforme vamos desarrollando. Un elemento esencial para llegar a la respuesta es determinar la media aritmética, que se representa con X y una barra en la parte superior, pero el cálculo va a ser mental. Para quienes olvidaron, para determinar la media aritmética se suman los 4 datos y se divide entre 4, algo muy elemental. Sume 13 más 11, 24, 11 más 13, 24, 24 más 24, 48, entre 4, 12. Entonces la media aritmética de los datos de la persona A, o de las notas de la persona A, es 12. De la segunda, con el mismo criterio, 13. Algunos pueden también trabajar así. La media aritmética de 14 y 12, 13. Aquí, la media aritmética de 14 y 12, 13. Entonces aquí sale 13 y aquí 13, por tanto la media aritmética es 13. Aquí, la media aritmética de 13 y 15, 14. De 13 y 15, 14. Entonces, uniendo, la media aritmética es 14. O simplemente suma las 4 notas y divide entre 4. Ahora a continuación necesito determinar la desviación estándar o típica. Pero para quienes no conocen, se preguntarán qué es la desviación estándar. Al igual que el rango, al igual que la desviación media, la varianza, son medidas de dispersión que indican, de alguna manera, qué tanto se dispersan, se separan los datos con respecto a esta media aritmética. ¿Correcto? En cambio, las medidas de tendencia central, o sea, los promedios, pues miden qué tanto o cuál es el nivel de concentración hacia el punto medio. Aquí no, es al revés, qué tanto se separan con respecto a la media aritmética, ¿ya? Pero entonces, para llegar a en realidad esta es la letra, no me ha salido tan bien, es la letra sigma del alfabeto griego. Más o menos como el número 6, pero algo inclinada hacia la derecha. Primero tengo que hallar la varianza. La varianza. Para quienes recuerdan, de hecho que la mayoría recuerda, la varianza que se representa con la letra sigma elevada al cuadrado, a que es igual la varianza pero con la forma práctica. Ojo que aquí voy a utilizar la forma práctica con datos no agrupados. ¿Y por qué datos no agrupados? Porque estos datos no aparecen en un cuadro, no están agrupados. Entonces la forma práctica es sumatoria, ojo acá, de cuadrado de las observaciones entre el tamaño de la muestra, entre el número de datos, menos la media aritmética al cuadrado. Esa es la forma práctica. Pero profesor, no piden la varianza, piden la desviación estándar, o no exactamente la desviación estándar. Ojo acá, necesito un espacio, van a disculpar, esto voy a llevar un poco hacia la derecha, ¿ya? Ahí. Lo que en realidad nos piden es establecer un ordenamiento de los conjuntos de datos de acuerdo a la variabilidad. Si usted tiene esta notación, atentos, esta notación, algunos podrían decir que es curriculum vitae o vitae. No, es coeficiente de variabilidad, así se llama, o coeficiente de variación. Pero para llegar a ese punto, ojo aquí, primero se parte de la varianza. Una vez que ustedes tienen la varianza, tienen que hallar la desviación estándar. Desviación estándar, que también se le llama desviación típica. Y se denota de esta manera, ya les dije. Es la letra sigma. Pero la desviación estándar, en realidad, es la raíz cuadrada de la varianza.
O sea, si usted quiere hallar la desviación estándar, sí o sí primero tiene que hallar la varianza. Y cuando ya tengan la desviación estándar, entonces luego tendrán que hallar el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Ojo, a todas las fórmulas que vamos a utilizar. Coeficiente de variación. Algunos lo conocen como variabilidad relativa o variabilidad porcentual, pero se le conoce más como coeficiente de variación. Ya que es igual el coeficiente de variación, la fórmula es esta, va a ser igual a la desviación estándar sobre la media aritmética. ¿Se dan cuenta todo el trabajo que se hace? Entonces, cuando usted ya encuentra las desviaciones estándar, de frente ya puede hallar el coeficiente de variación. Y justo aquí en este cuadro nomás vamos a hallar el coeficiente de variación de cada una de ellas. Y luego establecemos una relación de orden. Muy bien, llegado a ese punto, entonces de inmediato nos ponemos a elaborar. Primero determinemos la desviación estándar de las notas de la persona A. ¿Cómo así? Con la forma práctica. Sé que en la primera de repente van a tener algunas dificultades, pero en la segunda ya no. Se trabaja con una columna, o digo con un cuadro que tiene dos columnas. La primera corresponde al dato u observación. Aquí vamos a indicar todos los datos, son 4. Y la segunda al cuadrado de esos datos. Entonces, ¿cuáles son los datos? 13, 11, 11, 13. Los que no están siguiendo la secuencia, ojo, estos son los 4 datos. Entonces va a ser necesario elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado. 13 al cuadrado, 169. 11 al cuadrado, 121. 11 al cuadrado, 121. Y 13 al cuadrado, 169. Pero necesito sumar. Sumemos 20, ojo, tienen que estar muy atentos. 20, llevo 2, 6 más 2, 8 más 2, 10 más 6, 16 más 2, 18. Ahora llevo 1, sale 4 más 1, 5. Muy bien, llegado a ese punto, atentos, ¿cómo se determina la varianza? Aquí, varianza. Esta parte quiero que entiendan, por favor. Varianza. La varianza con la forma práctica va a ser igual. Esta suma, 580, porque la fórmula es esta, pues, sumatoria de cuadrados de la marca de clase, o mejor de las observaciones, sobre el número de datos, pero son 4 datos. Menos la frecuencia, no, miento. Menos el cuadrado de la media aritmética. Pero, ¿cuál es la media aritmética de este grupo de datos? 12 menos 12 al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto creen que sale aquí? Veamos. 580 entre 4. 1, 4, sale 145 acá. Pero 12 al cuadrado es 144. 145 menos 144, 1. ¿Correcto? Ahora hallemos la desviación estándar. Ojo, que cuando está elevado al cuadrado, esta letra sigma es varianza. Y si usted quiere hallar la desviación estándar, simplemente es la raíz cuadrada de esa varianza. ¿Están de acuerdo? Entonces la raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces esto pongo acá. Y ahora, ¿qué dice? Acá es igual el coeficiente de variación a esa desviación estándar entre la media aritmética. Pero aquí tengo la desviación estándar y aquí la media aritmética. Entonces el coeficiente de variación es 1 sobre 12. En el mayor de los casos se representa en términos de porcentaje, pero también se puede representar con una fracción. Muy bien, espero que hayan entendido esta parte, porque el mismo trabajo es para B y C. Ahora hablemos de las notas de la persona B. De la persona B. Veamos junto a ustedes un poco más rápido. Observe que en la primera columna se colocan las observaciones o los datos de B, 14, 12, 14 y 12. En la segunda elevamos al cuadrado 196, 144, 196, 144. ¿Y ahora qué creen que vamos a hacer? Vamos a tener que sumar. 6 más 4, 10, más 6, 20 sale aquí, llevo 2, 9 más 4, 13, 26 más 2, 28, llevo 2, 4 más 2, 6, 680. Mira que es el mismo trabajo. Ahora, lo primero que hacemos es determinar la varianza, solo que esta es la varianza
de las notas de la persona B. Esta suma, 680, entre 4, ¿por qué entre 4? Porque son 4 datos, menos la media aritmética de este grupo de notas de B, 13, menos 13 al cuadrado. Ahora dividamos mentalmente. A ver, vamos a dividir, ¿ya? 680 entre 4, cuarta 1, 1 de 28, 7, sale 170, me parece que sale. 170 y 3 al cuadrado, 169. 170 menos 169, 1. Ahora que ya tenemos la varianza, podemos hallar la desviación estándar. Ya que es igual la desviación estándar a la raíz cuadrada de la varianza, o sea, de 1, ¿no? Y esto va a ser igual a 1. Entonces, aquí pongo 1, pero necesito indicar el coeficiente de variación de B. Y ese coeficiente de variación será esta desviación estándar entre la media aritmética. O sea, en este caso sale 1, 1 entre 13. Hagamos lo propio con C, aunque ya todo el mundo intuye cuál es el desenlace, ¿no? Ya, C. Primero, aquí ubicamos los datos u observaciones y en la segunda columna los cuadrados. Los datos son 13, 13, 15 y 15. Mira que estamos haciendo lo más rápido posible. Los cuadrados, 169, 169, 225, 225. Luego se suma, recuerda. 9 más 9, 18, más 10, 28 sale acá. 28 se lleva 2, 12, 14, 16, 18, llevo 1, 6, 7. 788. Ahora determinamos la varianza, pero de este tercer grupo de datos. Esta suma que acabamos de obtener, que es 788, divido entre 4 y al cociente le resto el cuadrado de la media aritmética, que en este caso es 14 al cuadrado. Y esto va a ser igual a, vamos a sacar cuarta acá, cuarta 1, 9... 197, 14 al cuadrado, 196, 197 menos 196, 1. Entonces, en todos los casos, la desviación estándar es 1, la desviación o la varianza, ¿no? Y también la desviación estándar, porque esta desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Y acá estará igual el coeficiente de variación de la persona C, 1 sobre 14. Ya tengo los 3 coeficientes de variación o variabilidad relativa. Entonces ya usted puede comparar, ¿no? ¿Cuál creen que es la respuesta? Fíjese que se trata de 3 fracciones que tienen el mismo numerador. ¿Qué dice la teoría? Si 2 o más fracciones tienen el mismo numerador, ojo, numerador, es mayor aquel que tiene menor denominador. Y acá parece que están ordenados. La alternativa correcta, jóvenes, es la E, pues. La E. Coeficiente de variación de A es mayor que de B y B es mayor que C. Bien, espero que hayan entendido. Me he prolongado más de la cuenta, pero no sé qué comentar, porque esto es muy trabajoso en un examen de admisión. Consideraría que es un despropósito, ¿no? Colocar así ejercicios bastante trabajosos. Porque en un examen de admisión lo más correcto es ponderar bien las preguntas respecto al tiempo, ¿no? A lo sumo el alumno debe demorar 1 minuto y medio o 2 minutos en desarrollar un problema, por más complicado que sea. Pero en este caso me parece que me he demorado más de 10 minutos. Claro que he explicado, pero aún así, si no explicara me demoraría por lo menos 5 minutos, cosa que no es procedente. Bien, problema número 5. Corresponde al área 2, al encuestar a 80 familias sobre el ingreso familiar semanal, se obtuvo la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, no quiero prolongarme demasiado, voy a trabajar en este mismo cuadro. Me permiten llevar estas alternativas un poco más abajo de lo habitual para tener espacio. Lo que quiero es que se entienda de la mejor manera. Entonces, ahora vamos a tener que trabajar en base a los datos. Dice el encuestar 80 familias. Aquí voy a poner 80 porque es el tamaño de la muestra, ¿no? Pero también aquí tengo la segunda frecuencia absoluta y la primera y la segunda frecuencia. ¿No les parece que aquí viene 12? ¿Por qué? Porque 12 más 48 es 60. Pero la primera acumulada es la misma que la primera frecuencia absoluta, la simple, ¿no? Listo.
¿Y qué piden hallar? Determine el número de familias que ganan menos de 200. Menos de 200 corresponde a la sumatoria de las 4 primeras frecuencias absolutas. Todo menos la última frecuencia. Pero la gran ventaja es que aquí conocemos las frecuencias relativas del tercer y cuarto intervalo. Y también conocemos el tamaño de la muestra. Entonces, ¿cómo determinamos la frecuencia absoluta del tercero? Vamos a determinar aquí. Frecuencia absoluta 3. Fácil. 0,125 coloco como 125 sobre 1000, que es su fracción generatriz. Y eso multiplico por 80, que es el tamaño de la muestra, el número total de datos. Simplifiquemos, 125 ABA de 125, 1 y 125 ABA de 1000, 8. Podemos sacar octava 1 y octava de 80, 10. Entonces, la frecuencia absoluta del tercer intervalo de este es 10. Hacemos lo propio con la frecuencia absoluta del siguiente intervalo. Será igual a la fracción generatriz de este número decimal es 75 sobre 1000 por 80. Ahora vamos a simplificar. 25 ABA de 75, 3. 25 ABA de 1000, 40. Ahora saquemos 40 ABA. 40 ABA 1, 40 ABA de 82. Entonces, 3 por 2, 6. El cuarto intervalo tiene 6 elementos. Y no es necesario ya sacar lo demás, ¿no? Porque lo que me importa es cuántas familias gana menos de 200 y corresponde a la sumatoria, de estas 4 frecuencias absolutas. Bien, sume y ya esa es la respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Respuesta, voy a colocar respuesta. ¿Cuántas familias ganan menos de 200? O también aquí lo que pueden hacer es lo siguiente, ¿eh? 60 más 10, 70. Y 70 más 6, 76. Mejor así, ¿no? La respuesta es 76. Más sencillo que el problema anterior. Claro que lo normal es que de un grupo de problemas por lo menos uno tenga nivel. Si no nivel avanzado, pero por lo menos nivel intermedio, para que haya por ahí mayor competencia, ¿no? Pero en este caso este problema es más sencillo que el anterior. Bien, pasamos al siguiente problema, jóvenes. Ya para terminar, dice problema número 6. El siguiente diagrama circular muestra el porcentaje de estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grados de secundaria que están matriculados para el año 2021. Ojo aquí. Este es un diagrama circular, también se le llama pictograma o diagrama de sectores, mejor dicho. Pictograma no, diagrama de sectores. Un poco más se me caía el micrófono. Entonces, ¿en cuántos sectores está dividido el círculo? En 5 sectores, porque son 5 grados de secundaria. Y piden determinar el promedio de estudiantes por grados y el total de estudiantes matriculados es 200. Ojo que el total de matriculados es 200. Bueno, como dice solo el promedio, se supone que es la media aritmética. Pero la media aritmética es la sumatoria, ojo acá, sumatoria, en este caso, de las frecuencias relativas. Cuando decimos frecuencias relativas es porque nos estamos refiriendo a los valores porcentuales de los sectores dividido entre el número de sectores. Bueno, en nuestro caso, sorprendentemente esta sumatoria va a ser 100%. Porque en un diagrama circular, si usted suma todos los valores porcentuales o los valores porcentuales de todos los sectores circulares, sale 100. ¿Y eso dividido entre cuánto? ¿Cuántos sectores hay? Entre 5, ¿no? Y en realidad esto sale 20%. Pero entonces la respuesta será 20%, pero conocemos el número total de estudiantes matriculados, que es 200. Entonces aquí 100 con 100 desaparecen y solo queda 20 por 2, 40. Por tanto, la alternativa correcta de este problema 6 es C. Ha sido un gusto desarrollar para ustedes las preguntas de estadística del examen Primera Selección 2021 a la Universidad del Centro.